Eduardo Ramírez Aguilar. Él es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, a quien le agradecemos mucho aceptar esta entrevista que viene muy a cuento con todo esto, si le parece a usted. Eduardo, muchas gracias, senador, por permitirnos esta entrevista. Don Pepe, muy buenas tardes, noches, ya casi, como siempre, a las órdenes y escuchando el tema de la revocación de mandato que está en la opinión pública en estos momentos. Exactamente, está en el debate de la opinión pública. ¿Quién tiene razón? ¿Se puede llevar a cabo la revocación? ¿Se debe llevar a cabo la revocación o no es necesario? Tomando en cuenta que el presidente fue electo por los ciudadanos de una manera rotunda para gobernar 6 años y no 3. Se estaría traicionando, dicen algunos expertos, a la ciudadanía que fue a votar por el presidente López Obrador. Hay que entender que la conceptualización de revocación de mandato es un instrumento del poder ciudadano, no es un instrumento desde el poder público, don Pepe. Esto quiere decir que cuando ha existido la pérdida de confianza de los ciudadanos, tienen la posibilidad de acudir a esta figura de democracia participativa, que es un ejercicio novedoso, progresista en nuestra Constitución. Tendrá que por lo menos existir 17 entidades federativas con el 3% del listado nominal para solicitarla, pero para su efecto de validez tendría que tener el 40% de la participación electoral. No se puede entender la revocación de mandato desde la concepción del poder presidenciable, porque no es una ratificación de mandato, es el concepto de revocación de mandato, que son dos figuras completamente diferentes. A ver, pero ahí voy a interrumpir. Luis Carlos Ugalde, quien colabora con este espacio informativo, nos comentaba hace un rato, y lo va a comentar más adelante, que lo que el presidente de la República está buscando no es una consulta de revocación de mandato, sino una ratificación, que quiere organizarse una fiesta electoral en lugar de ser una consulta de revocación, la que quiere convertir en una consulta de ratificación. Lo que yo entiendo desde la redacción constitucional que me tocó como presidente de la Comisión de Puntos es la revocación, es una figura de democracia participativa que emana del poder ciudadano, no emana del poder público. Hay que entender dos conceptos completamente diferentes. Por eso creo que la revocación de mandato debe estar dentro de la opinión ciudadana y no desde el poder público, porque aquí pareciera que se dicta desde el poder público hacia el legislativo. Sin embargo, nosotros con un sentido de responsabilidad vamos a convocar a un periodo extraordinario a ver si nos da la mayoría calificada para discutir esta ley, este ordenamiento secundario que, repito, debió discutirse en su momento. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de poder llevarla a cabo. Es lo que quería preguntar. ¿Hay tiempo de llevar a cabo el periodo extraordinario como lo pide el presidente cuando les llama la atención a los legisladores? Y segunda pregunta, ¿es mayoría simple o es mayoría calificada lo que se requiere? La solicitud que hace el presidente es que se legisle. Sin embargo, considero un poco injusto el señalamiento al decir que somos todos los senadores. No lo comparto. Y la segunda es que para poder convocar a un periodo extraordinario debemos tener una mayoría calificada en la comisión permanente. Por lo que veo, es un poco complicado y es un poco difícil encontrar 2/3 partes en la comisión permanente, ya que los partidos de oposición no quieren llevar a cabo un periodo extraordinario, primero por las condiciones de la contingencia y segundo porque estamos a pocos días de iniciar el periodo. Sin embargo, lo vamos a intentar, vamos a construir ese consenso y esperemos que nos den los números. Correcto. Esto en caso de que se lograra se buscará pues lograr que la comisión permanente consiga la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los participantes para que se convoque al periodo extraordinario y ahí sí se discutiría todo este tema, todo este asunto. Y ahí el resultado bastaría una mayoría simple para decir si se aprueba o no se aprueba la ley secundaria. En un segundo momento se podría aplicar con una ley secundaria, sería mayoría simple, es decir, 50+1. Correcto. Si tenemos el candado de la propia Constitución
que nos evita o nos limita poder llevar a cabo un periodo extraordinario si no es con el consenso de todos los grupos, o por lo menos con la mayoría o las 2/3 partes, y es en la parte que entra la complejidad. Sin embargo, te anuncio desde el espacio de tu medio informativo que voy a convocar a un periodo extraordinario el próximo lunes, a ver si nos dan los números para poder discutir esta ley que desde mi punto de vista puede iniciar desde el 1 de septiembre su discusión. Correcto, y si no se consigue, sería hasta el periodo ordinario. Nos dice también, nos comentaba finalmente Luis Carlos Ugalde, que si se lleva a cabo la consulta y gana, vamos a suponer, gana el no queremos que siga López Obrador en el poder, se estaría rompiendo, nos decía Luis Carlos, el contrato original con los electores, lo que te comentaba hace un momento, debido a que los ciudadanos en las elecciones de 2018 votaron por un mandatario de 6 años y no se les advirtió que podría terminar antes. Es decir, que esto no se podría aplicar ahora, sino a partir, en todo caso, del próximo presidente de la República en 2024. El doctor Ugalde invoca a un principio de derecho constitucional. No existen leyes retroactivas desde los principios constitucionales. Sin embargo, considero que este ejercicio de democracia participativa es una buena oportunidad para el pueblo de México. Aquí no solamente prevalece la parte del derecho constitucional, sino también la parte de los principios del contrato social que dio origen al Estado mexicano. Pues, senador, gracias. Queda muy claro entonces lo que va a proceder. Vamos a ver si pueden ustedes apaciguar los ánimos del presidente o hay que esperar a que inicie el periodo ordinario y verse si se junta, la voluntad de los legisladores, representantes populares en el Senado para darle proceso a todo este asunto. Por cierto, Eduardo, pues ya dejas la presidencia de la mesa directiva. Estamos a algunos días de dejarla y la verdad, Pepe, que el día de hoy llevé a cabo mi informe y donde he dicho que después de las transformaciones que ha tenido nuestro país, no lo digo yo, lo dice la historia, revisemos desde la época de la independencia que dio origen al federalismo, la época de la transformación en las leyes de reforma, la revolución y la posrevolución, y hoy la transformación de la vida pública de manera pacífica. Siempre son duras, siempre son complejas. Sin embargo, cuando ya se establecen las reglas, lo que se está llamando y lo que debe llamarse es a una reconciliación nacional, a una unidad nacional. Y yo espero salir de la narrativa de la polarización para entrar a la conciliación nacional, y ese es el llamado que hacemos desde el Senado de la República. Es importante, urge la reconciliación nacional entre los propios mexicanos, quienes tenemos una visión diferente de país, pero que además es importante que reconozcamos que la pluralidad y la diversidad son partes de nuestro México. Eso es parte sensata de todo lo que tú analizas. Te vas tranquilo por tu desempeño en el último año. Estoy muy tranquilo, muy satisfecho. He cumplido con mi deber. Es la primera vez que un chiapaneco elegido en las urnas preside esta gran responsabilidad, y lo hago con absoluto respeto, con humildad y sobre todo con la característica de conciliar con todos los grupos. Yo no creo en una narrativa entre buenos y malos. Yo creo en un México como lo tiene nuestra bandera, donde todos tenemos una unidad desde la época prehispánica, desde nuestra historia, y este símbolo es el que durante muchos años va a permanecer en este momento y para la posterioridad. Por eso creo en México unido. Este resultado de alguna manera te da vitaminas, ¿no? Para pensar en la sucesión en el gobierno chiapaneco, ¿no? ¿No te apuntas para allá? ¿Te gustaría ser candidato de Morena al gobierno de Chiapas en la próxima elección? Yo nunca he negado mis aspiraciones, jamás las he negado, las busqué en el 2018, no encontré la participación o la oportunidad. Sin embargo, es una cita con mi destino en el año 2024. Y esa cita con mi destino voy a cumplirla y será el pueblo de Chiapas quien decida. Pepe. Pues muchas gracias Eduardo Ramírez por este comentario. Gracias, Pepe.
Pepe. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.